Hola amigos, bienvenidos al canal de Pedro Hernández. Hoy vamos a comentar unas ideas básicas para afrontar la entrevista personal en oposiciones. Principalmente este vídeo está orientado a las fuerzas y cuerpos de seguridad, es decir, policías locales, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Autonómica. Por supuesto, lo podríamos hacer extensible a los vigilantes de seguridad o cualquier otro tipo de oposición. Pero lo que está claro es que para las fuerzas y cuerpos de seguridad hay unos matices muy claros que hay que tener en cuenta. Es una entrevista personal distinta a otras, que es un poco lo que tratamos de valorar en este vídeo y en otros sucesivos vídeos que voy a hacer. Para eso os invito a que visitéis mi canal y os suscribáis, y así podéis seguir los vídeos que suba, y espero que os sirva de ayuda. Bien, ideas generales. Lo que en la entrevista personal, pues unas veces pueden durar 5 o 10 minutos o en otras ocasiones más tiempo. Al final, esta decisión corresponde al entrevistador y es él quien va a tomar esa decisión. Es una decisión suya. El por qué tarda más o tarda menos forma parte de la entrevista. Nosotros terminaremos la entrevista, nos levantaremos cuando él diga que ha acabado. Por supuesto, apagaremos cualquier tipo de móvil u otra clase de sonidos que nos puedan interrumpir la entrevista, molestar y ponernos nerviosos. Entonces, ya sea reloj, móvil, desconectamos, lo ponemos en silencio. Puede ser que nos encontremos con un entrevistador amable que trate de que usted se encuentre bien para que diga más cosas de las que quizá debería decir. Es decir, puede ser que intente que usted se relaje, esté tranquilo, y así cuando le pregunte diga más cosas, para así obtener más información. En este caso no nos olvidemos, aunque sea un entrevistador amable, estamos en una oposición. Conseguir una plaza es muy difícil. Entonces, ante una entrevista amable, nosotros tenemos que actuar con mucha cautela para no decir más información de la que debemos decir. Y por el contrario, si nos encontramos con una persona, un entrevistador agresivo, lo que está tratando es de ponernos a prueba, ver si somos capaces de soportar la tensión. Hay que tener en cuenta que las fuerzas y cuerpos de seguridad en su labor diaria, en su trabajo diario, tienen que soportar muchos momentos de tensión que son propios de su trabajo. Y el entrevistador, haciendo esta entrevista, entre comillas, agresiva, lo que trata de comprobar es eso, si el opositor tiene capacidad de aguante. Entonces no podemos coger y saltar. Tenemos que, ante esas preguntas agresivas, tensas, responderlas argumentándolas y de forma lógica. En sucesivos vídeos explicaremos este punto con mucho más detalle, igual que los demás. Este vídeo son de ideas generales. El entrevistador va a tener información, va al final a calificar nuestra entrevista como apto o no apto, dependiendo de lo que nosotros digamos. Por supuesto, eso ya lo sabíamos, ¿no? Pero no nos olvidemos de los gestos, las posturas. Todo eso es muy importante, los tonos de voz. Eso también hay que cuidarlo mucho en una entrevista personal. Si nos piden que hablemos algo de nuestra vida, porque puede ser que nos encontremos que nada más empezar la entrevista o durante ella nos diga el entrevistador, hábleme de usted, y nos diga que estemos hablando mientras que él lo vea por oportuno. Pueden ser 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Entonces eso es muy difícil de improvisar. Eso tenemos que preparárnoslo antes. ¿Qué tenemos que hacer? Pues en casa, antes de la entrevista, en un folio, vamos apuntando los puntos que podemos hablar. Esos puntos, esos 8, 9 o 10 puntos, los llevamos en la cabeza, ¿no? Los memorizamos, y lo único que tenemos que hacer, punto por punto, ir desarrollando y hablando. ¿Qué puntos de qué podemos hablar? Por supuesto, lo primero sea presentarse, simplemente por educación, aunque ya lo hayamos hecho antes, al principio de la entrevista. Decir nuestro nombre, de dónde venimos, por ejemplo, la formación que hemos estudiado. Podemos comentar algo de nuestra familia, cuántos hermanos tienes, tus padres, pero sin extendernos mucho, porque la entrevista y la pregunta ha dicho, hábleme de usted, o sea, del entrevistado, no del padre del entrevistado ni del hermano. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque nos puede cortar el entrevistador y decir, no, oiga, que le he dicho que me hable de usted y no de su familia en concreto, ¿no? Podemos comentar la familia, pero sin entendernos mucho. Aficiones, a qué nos dedicamos,
qué hacemos los fines de semana. Si nos gusta el fútbol, podemos decir en concreto qué posición ocupamos, ¿no? Si jugamos los fines de semana. Pues ahí tenemos que encontrar varios puntos, lo apuntamos en un folio y lo practicamos antes, que tengamos capacidad de hablar 3, 5, incluso 8 minutos en un momento dado. Son aspectos positivos que puede evaluar el entrevistador, los tiene en cuenta, es positivo, la disposición para trabajar en equipo, la tolerancia, la iniciativa, la autoridad, hasta cierto punto, una cosa lógica, capacidad de comunicarse, de organización y de síntesis. Cuando se presente ante el entrevistador, deberá ser él el que empiece a hablar. Nunca trate de ser usted el primero en que empiece a hablar. O sea, si en una entrevista para las fuerzas y cuerpos de seguridad el entrevistador nos dice que pasamos, hacemos eso, pasamos y nos quedamos al lado de la silla. En ningún momento dado cogemos y nos sentamos. Nos ha dicho que pasemos y no que pasemos y nos sentemos. Cuando nos diga que nos sentemos, nos sentamos. Si no nos dicen nada más, nosotros nos quedamos quietos y callados delante de él hasta que él nos diga algo, por mucho tiempo que nos tenga ahí. Si nos tiene tiempo allí, simplemente es que nos está poniendo a prueba para ver cómo reaccionamos ante esta situación. Cuando el entrevistador le haga preguntas directas, es importante no responder con imprecisiones. Si nos pregunta, por ejemplo, ¿ha consumido usted alguna vez drogas? Lo que no podemos hacer es empezar, no. Bueno, parece que usted se lo ha pensado mucho, ¿no? Hay que responder de forma clara, no he consumido drogas, ¿no? Ante preguntas directas, respondemos sin imprecisiones, de forma clara y tajante. Es importante que antes de acudir a una entrevista repase mentalmente la planificación de la misma. Por ejemplo, en el tema personal, cuáles son tus puntos fuertes y débiles, cuáles son tus objetivos o intereses, habilidades. Hay que anticiparse a posibles preguntas, eso lo veremos en sucesivos vídeos. Prepararse a respuestas a esas preguntas en distintos ámbitos, laboral, personal. Por ejemplo, un tipo de pregunta, ¿por qué cambió de trabajo? Vale, pues esa pregunta teníamos que tener la respuesta preparada. ¿Qué hizo durante el periodo que no estaba trabajando? ¿O cómo lleva su relación conyugal? Bien, imagen externa, recomendable llegar un minuto antes. Bueno, por supuesto, siempre vamos a llegar antes, hay que ir con bastante tiempo, sobre todo más que nada para ir tranquilo, para que no se nos haga tarde, por supuesto, pero para ir tranquilo, relajado, eso nos va a ayudar bastante. Hay que llevar un buen aspecto, ir descansado. El saludo, si la situación lo requiere, daremos un apretón de manos, firme y con decisión. Es un indicador de seguridad. Bien, pero aquí me gustaría hacer un matiz muy importante para lo que son las fuerzas y cuerpos de seguridad. No es habitual darse la mano. Eso sí sería habitual en una entrevista de trabajo, pero en una entrevista, en una oposición, no es lo normal. Entonces nosotros, cuando vayamos a hacer la entrevista, si nos dicen que pasamos, hemos dicho que no nos sentamos, si él, por lo que fuera, el entrevistador nos da la mano, por supuesto se la damos. Y al terminar la entrevista, de la misma forma que la hemos terminado, de la misma forma que la hemos empezado, la terminamos. Es decir, como él nos dio la mano al empezar la entrevista, al terminarla ya no espero a que él me la dé. Soy yo quien se la va a dar para que él me dé el apretón de mano. Ahora bien, si al empezar la entrevista nos dice que entremos, que nos sentemos y empieza a preguntarnos, nosotros no vamos a darle la mano. Simplemente, hola, buenos días, ¿da usted su permiso? ¿Se puede? Sí, gracias. Ya hemos saludado, ¿vale? Ya digo, el apretón de mano en una entrevista para la fuerza y cuerpo de seguridad no es lo habitual. Eso se llama bien para una entrevista de trabajo. Por supuesto, muéstrese tranquilo y con naturalidad, muy importante. En una entrevista personal, ser natural. Me refiero a natural, que se note naturalidad, que no se note que estamos demasiado tensos. Porque puede parecer que estamos ocultando o que estamos falseando las preguntas. Que se nos note que nuestras respuestas son espontáneas, aunque sea mentira, pero es lo que tenemos que aparentar. Tenemos que aparentar espontaneidad,
tranquilidad, naturalidad, si estamos tensos, nerviosos, si estamos a la defensiva, el entrevistador va a tener la sensación de que el entrevistado oculta cosas o no está mostrando su verdadera personalidad, y entonces no vamos a pasar la prueba. Muy importante, ser natural y estar relajado y tranquilo. Eso casi que nos va a dar bastante, un tanto por ciento muy elevado de aprobado. Por supuesto, no hay que decirlo, escuchar al entrevistador con atención a lo que pregunta, ya que de otro modo no podemos contestar adecuadamente las preguntas, ¿vale? Eso es lógico. Bien, tenemos que razonar las respuestas, pero sin cansar al entrevistador. Es decir, si nos preguntan algo, no podemos coger, decir sí y enrollarnos. No. Tenemos que contestar y razonar un poquito. A veces puede resultar difícil, ¿no? No sé, por ejemplo, si consideraste una persona responsable, no bastaría con decir sí, porque podemos entrar en un monólogo. A cada pregunta que me hagan, sí, responder no, a la siguiente sí, a la siguiente no, y el entrevistador no tiene la información que necesita. Se valora mucho esa capacidad de diálogo, ¿no? Entonces, si no tenemos no sabemos en ese momento responder, como por ejemplo debiéramos, ¿no? Si soy una persona trabajadora, le gusta en su trabajo cumplir los objetivos y los trabajos realizarlos bien, ¿no? De forma que queden satisfechos los clientes, por ejemplo, ¿no? Si una respuesta más o menos normal. Si no encontramos en un momento las palabras que decir, nos apoyamos en la misma pregunta para poner ese razonamiento que hemos dicho y que no quede solo en un sí. Por ejemplo, ¿se considera usted una persona trabajadora? Sí, eso estaría escueto, sería corto. Nos apoyamos en la pregunta. ¿Se considera usted una persona trabajadora? Sí, me considero una persona trabajadora. Bien, ya con eso no va a sonar a que todas las preguntas son sí, las respuestas son sí, no. No obstante, estoy seguro que muchas de ellas las podemos razonar y es un poco lo que tenemos que practicar. Todo eso lo iremos viendo en vídeos sucesivos. Aunque estemos un rato con la entrevista y nos encontremos a gusto, nunca vamos a bajar la guardia. Estamos en una entrevista para una oposición y hay muchos opositores y eso nos puede suspender o nos puede aprobar. Intentar mantenerse relajado, lo hemos dicho, no gesticular demasiado, adoptar una postura de naturalidad y mostrar confianza en sí mismo. Nos vamos a sentar cómodos, el asiento apoyado a la espalda en el respaldo, no sentándonos en la punta de la silla, digamos, ¿no? Del asiento. Y, por supuesto, ya lo hemos dicho, estar relajado y naturalidad es una clave importante. Tener cuidado con los nerviosos. Bueno, si encontráis la solución de cómo solucionar eso, me lo decís, pero bueno, un dato a tener en cuenta. La finalización de la entrevista, le hemos dicho que la decide el entrevistador. Por mucho rato que veamos que nos están entrevistando, nosotros no vamos a hacer ademán o como que esto ya se está acabando o intento de levantarnos de la silla. Despedirnos con amabilidad y cortesía, ya hemos dicho, de la misma forma que iniciemos la entrevista, es de la misma forma que tenemos que acabarla. Si la hemos iniciado simplemente diciendo hola, buenos días, pues nos despedimos hablando, sin dar la mano. Si por lo que sea, al entrar ha sido el entrevistador el que nos ha brindado la mano, al irnos somos nosotros los que le daremos la mano para finalizarla de la misma forma que la empezamos. Y por supuesto, pues anotar todo aquello que haya ocurrido en la entrevista, a todos aquellos datos que tengamos que recordar para futuras entrevistas. Parece una tontería, pero no lo es, porque a lo mejor la próxima entrevista se puede pasar mucho tiempo y todas aquellas ideas que hemos cogido, que pensamos que nos vamos a acordar, después se olvida. Pues en un folio, conforme acabemos la entrevista, anotamos todos esos detalles, todos esos fallos o esas ideas que tenemos que tener en cuenta para la próxima vez y para así intentar aprender sobre nosotros mismos e intentar mejorar en lo que es la entrevista personal. Bien, hasta aquí finalizamos el vídeo Voy a seguir subiendo vídeos sobre la entrevista personal. Este ha sido un poco sobre lo que son las ideas generales de la entrevista. En los próximos vídeos profundizaremos más, veremos detalles, incluso haremos simulacros de entrevista personal.
invitaros a que suscribáis a mi canal y le deis a like. Un saludo y hasta la próxima.